Hola niños y niñas, un gran abrazo a la distancia de parte de sus profesoras de matemática, Agripina Castro, y quien le habla, Elibet Aceituno. Esta semana estaremos enfocados en la retroalimentación de los contenidos que hemos trabajado en las guías de aprendizaje que se han enviado al hogar. Entonces, comenzaremos a trabajar. Para ello contaremos entonces 1, 2 y 3. Comencemos a trabajar. Comenzaremos entonces a trabajar en nuestra guía número 1. Esta guía está enfocada en la comparación y orden de números naturales, en leer y escribir números naturales, en adicionar y sustraer números naturales y también resolver problemas. El número 1 me indica que debo comparar los números, utilizando los signos de mayor o menor según se indican. Para ello, cierto, tenemos cajas, pares de cajas que son de un mismo color para que nos sea más fácil comparar estas cantidades. Entre las cajas hay un cuadrado en la cual usted debe registrar si es mayor o menor que el número. Es decir, por ejemplo, comparar 1456 y 1546. Usted tiene que registrar cuál es el número mayor o menor que otro. En el número 2, tiene que ordenar de menor a mayor los números de las cajas. Como me indica de menor a mayor, debo identificar cuál es el número más pequeño para comenzar esta sucesión. Y para ello nos enfocamos en el 946, que es el número menor. Y este número lo registramos en esta línea que está al lado izquierdo. En el punto 3 tenemos que completar la tabla según se indica. Para ello, deben registrar en cada uno de estas comparaciones el número mayor de esta comparación. Es decir, por ejemplo, 2645 lo debo comparar con 1098 y debo escribir con palabras el número mayor, que sería 2645. Y entre estos dos números yo debo registrar con el símbolo mayor o menor según se indica en esta comparación. En el punto 4 tienes que escribir 6 parejas de números de 3 cifras y 4 cifras. En el lado izquierdo, usted tiene 4 cifras, de las cuales usted tiene que elegir 3 y con ellas debe registrar 3 números. Por lo tanto, estos números deben ser mayores que los que va a registrar en el lado derecho. Y en la tabla de color verde vamos a realizar lo mismo, solamente que acá vamos a aumentar la cantidad en una cifra. En el punto 5, aparte de resolver las adiciones y sustracciones, deben comprobarlas guiándose por el ejemplo que aparece en esta imagen. Luego, en el punto 6, deben resolver el problema identificando los datos que nos entrega este problema. No es solamente resolverlo a través de una operatoria, sino que el niño debe tomar conocimiento que un problema tiene cierto registro de distintas partes que lo componen. Entre ellos, por ejemplo, comprender qué sabe del problema, qué es lo que le entrega el problema, qué es lo que debe encontrar, cómo debe planificar para poder resolver ese problema, a través de qué operatorias él puede resolver y llegar a esa solución. Debe dar una respuesta y luego debe revisar y comprobar. Pasamos a la guía número 2. La guía número 2 nos indica que debemos comparar y ordenar números naturales, leer y escribir, adicionar y sustraer y resolver problemas. Por lo tanto, en el número 2 tenemos que completar estas tablas
siguiendo la secuencia que nos indica, es decir, si vamos a aumentar o vamos a disminuir. En el primer ejercicio tenemos el 482 que nos indica que debemos contar de 2 en 2. Es decir, si yo comienzo por el 482, debo registrar cuál sería el número que sigue a este número. Es decir, si a 482 yo le agrego 2, voy a obtener 484 y así completar la secuencia. En el siguiente ejercicio me dice que tengo que contar de 3 en 3, pero hay 2 espacios que están en blanco. En el tercer espacio está registrado el 415. Por lo tanto, quiere decir que antes del 415 hay otro número que yo debo registrar. Para ello, yo debo restar 3 a esta cantidad. Y así voy a obtener el número que está antes del 415 en la secuencia de 3. Y así debo completar sucesivamente las siguientes secuencias. En el punto 2 debo ordenar de menor a mayor y de mayor a menor según se indica en las tablas que tenemos al lado derecho. Y para eso también podemos apoyarnos de una recta numérica. Acá yo tengo 4 cantidades, 4 valores, en las cuales yo tengo que fijarme entre estas cantidades cuál es menor. Y ese es el primero que yo voy a registrar en este recuadro de la tabla. En el punto 3 debo identificar el antecesor y sucesor de un número. Recordando que el antecesor de un número, por ejemplo el 569, es el número que está inmediatamente antes de este número, es decir, el 568. Y el sucesor es el número que está inmediatamente después de este número. Si es el 569, sería su sucesor 570. Por lo tanto, acá yo tengo los números en los cuales yo me voy a fijar y voy a escribir el antecesor y el sucesor de este número. En el punto 4 voy a resolver el problema aplicando todo lo que ya hemos aprendido en base a la resolución de problemas. En la guía número 3 vamos a comparar y ordenar números naturales y también vamos a leer y escribir. Acá tenemos diferentes ejercicios en los cuales tenemos unas llaves que están registradas con los números sobre 400. Y aquí me indican que yo debo ordenarlos de mayor a menor. Es decir, debo ubicar cuál es el mayor número y este sería entonces el primero que yo debiera registrar en este recuadro. En el punto 2, debo marcar con una X cuáles son las llaves que pidió el señor, el arquitecto, por teléfono. Acá tenemos las cantidades que él está indicando por el teléfono, por lo tanto, esas son las que nosotros vamos a tener que marcar con una X. En el punto 3, ustedes tienen que observar estas camisetas con los números que registra cada una de ellas y deben escribir los números de menor a mayor en estas líneas que están a continuación y luego de ellos deben escribirlos con palabras. Es decir, si yo debo registrar el número menor de estas camisetas es 89. Registro el número menor y luego lo escribo con palabras. En el punto 4 me indica que Juan ahorra 200 por semana y ya tiene 3.400. Completa dice cuánto dinero tendrá en las siguientes 6 semanas. Es decir, deberé sumar o restar. Tengo que sumar. Es decir, que 3.400 yo tengo que agregarlo, sumarle 200 y voy a obtener 3.600.
De esos 3.600, Juan va a ahorrar otra semana 200, por lo tanto tendré que completar esta secuencia agregando las cantidades según corresponde. En el punto 5, debo completar el cuadro que se muestra a continuación para ver cómo cambiaron los ahorros de dos amigos. ¿Ya? Acá hay espacios ciertos que están en blanco, por lo tanto nosotros vamos a tener que registrar la cantidad que falta en estos espacios en blanco, que son 2. En el punto 6 me indica que debo desarrollar los ejercicios de las páginas 6, 7, 8 y 9. Estas páginas están relacionadas con lo que estamos trabajando en esta guía número 3. Guía número 4. La guía número 4 está enfocada en el conteo de números hasta el 1000, ayudados, ¿cierto?, por valores posicionales. En el número 1 tenemos que contar y marcar si la secuencia de números es creciente o decreciente, es decir, si aumenta o disminuye. Para ello, tenemos que primero, ¿cierto?, leer muy bien y luego identificar si lo que me están indicando es un valor que disminuye o aumenta. Por ejemplo, si yo digo de 2 en 2, comenzando en 100 y hasta 130, es decir que yo de 100 a 130 voy a tener que aumentar, por lo tanto voy a marcar creciente. En el punto 2, tienen que corregir los errores en las secuencias y encerrar el conteo que usaron. Acá están planteando, ¿cierto?, una secuencia, en la cual me dicen, conté de 2 en 2, conté de 5 en 5, conté de 10 en 10. Ustedes tienen que buscar los errores que aparecen en esta secuencia, por lo tanto, deberán encerrar, ¿cierto?, el conteo de cómo ustedes llegaron a identificar el error que había en estas secuencias. En el punto número 3, ustedes tienen que contar las cantidades de dinero que hay en cada cuadro. Entonces comenzamos a contar y luego registramos el valor del dinero que está en esta agrupación. Y así en los 3 restantes. En el punto 4 tenemos que representar los números que aparecen en estos ábacos. Tenemos el 552. Para ello primero tenemos que identificar cuál es la unidad, cuál es la decena y cuál es la centena. La unidad siempre va a ser el dígito que está a la derecha. Por lo tanto, en este ábaco tendré que registrar o pintar, por ejemplo, 2 rayitas, 2 pelotitas, 2 círculos, como ustedes quieran. La idea es que ustedes representen esta cantidad en estos ábacos. En el siguiente ábaco falta algo por completar. ¿Qué es lo que faltará? ¿Qué creen ustedes? La unidad. Entonces ustedes acá escriben la U que me indica, ¿cierto?, la unidad, y luego vamos a registrar esta cantidad usando palitos, círculos o lo que como ustedes quieran marcar. La idea es que ustedes representen esa cantidad. Para el siguiente ejercicio lo mismo y así sucesivamente. En el número 5, ustedes tienen que observar estas representaciones y escribir el número representado. Esto lo hemos trabajado en años anteriores, utilizando ciertos bloques para poder llegar a este resultado. Acá tenemos las unidades, que están representadas las más pequeñitas, las decenas y las centenas. En el número 6, tienen que leer y comprender para poder llegar, ¿cierto?, a lo que me indica este problema. La guía número 5 está enfocada en
comparar y ordenar números hasta 1000 utilizando la recta numérica o tabla posicional. El primer ejercicio de la guía me indica que tengo que colocar un precio a cada artículo según se indica. Tenemos un basurero, tenemos un señor con un trapero, un arbolito y un cuaderno. El señor del trapero me indica que este trapero el valor de ese trapero está entre 500 y 750 pesos. Es decir, que yo debo registrar un valor que esté entre estas cantidades. Por ejemplo, puedo colocar 501, 502, 550, 600, 700. Debo registrar el número que esté entre estas cantidades. Y así debo resolverlo también. Debo realizarlo con el basurero, con el cuaderno y con el arbolito, pero con las cantidades que me indican en cada uno de ellos. En el punto 2, yo debo registrar en esta línea que aparece aquí abajito los precios de menor a mayor de los juguetes que se indican a continuación. Por ejemplo, acá tenemos un avión que tiene un precio de 599, una lámpara 852, un tren 525 pesos, una raqueta 670 pesos, un caballito 678 pesos y un reloj 985 pesos. Estas cantidades yo debo compararlas y ordenarlas de menor a mayor. En el punto 3, debo escribir dos números distintos que se pueden formar con los dígitos que están en cada una de estas tablas. Para ello, yo puedo ocupar, en este caso, en el primer ejercicio, el número 6, el 3 o el 9. Con estos dígitos, yo debo escribir dos números distintos. Por ejemplo, si escribo acá 639 y acá 396, yo debo comparar cuál de ellos es mayor. Y el número que sea mayor, yo debo registrarlo en esta línea que estoy indicando. Y así debo resolver el resto de los ejercicios. En las páginas que deben desarrollar del cuaderno de ejercicios, desde la página 20-27, tienen que aplicar lo aprendido en las guías que hemos trabajado. Y para eso ustedes van a comparar números en tablas posicionales y en rectas numéricas. La guía número 6 está enfocada en demostrar que los niños comprenden la adición y la sustracción de números del 0 al 1000, usando distintos tipos de estrategias para poder llegar a esos resultados. Este ejercicio es un recordatorio de la descomposición que los niños han usado en los años anteriores. En este caso, por ejemplo, el 593, que está descompuesto de acuerdo a su valor posicional, en 500, más 90 y más 3. Los siguientes ejercicios, ellos deben realizarlos de acuerdo al ejemplo que se planteó anteriormente. Es decir, descomponerlos de acuerdo al valor posicional. El primer ejercicio de la guía es un cuadro que registra la venta de entradas de un partido que se jugará en un club deportivo. Para ello, ellos deben registrar en los espacios que faltan la cantidad que corresponde a la cantidad de entradas vendidas, para vender o sin vender. Es decir, en el primer ejercicio, por ejemplo, me indican que tengo 300 entradas para vender en platea local. De estas 300 entradas, tengo 100 entradas sin vender. Por lo tanto, ¿cuántas entradas he vendido? El niño acá tendrá que pensar, ¿cierto?, si tiene que adicionar o sustraer para poder llegar a ese valor que, en este caso, las vendidas son 200. ¿Por qué 200? Porque son 300 las que tenía para vender y solo me quedan 100 sin vender. Por lo tanto, he vendido 200. Si he vendido 200, ¿qué operatoria yo realicé? En platea local, realicé una suma o una resta para llegar a ese valor. Una resta, es decir, que debo marcar con una X.
Por lo tanto, el resto de los ejercicios, ellos tendrán que identificar si tienen que adicionar o sustraer para llegar a esos resultados. Escribirán el valor que corresponde en cada una de ellas y en la tabla número 2 marcarán con una X si la operatoria que ellos usaron fue una suma o una resta. En el punto 3 tienen que desarrollar, completar la actividad de un problema, identificando los datos como lo hemos hecho anteriormente. En el número 4 me indica que debo resolver los ejercicios de la página 28 a la página 33, en donde ellos van a identificar algoritmos de la adición y sustracción. En este caso vamos a trabajar de la adición, recordando que el algoritmo son la serie de pasos ordenados que nosotros usamos para resolver una tarea. En este caso, para resolver las adiciones y sustracción de acuerdo a la descomposición y a los canjes que usamos. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Espero que todos se encuentren muy bien, que tengan una linda semana y recordarles a los papás que las dudas que ustedes o inquietudes que tengan en los próximos trabajos o guías de aprendizaje, nos envíen un correo a la persona respectiva que le toca del curso, recordándoles que la profesora Agripina trabaja con el tercer año B y el IBET con el tercer año A y tercer año C. Por lo tanto, se dirigen a nuestros correos electrónicos en caso de alguna inquietud o ayuda que ustedes necesiten para resolver estos ejercicios. Un abrazo grande y que estén muy bien.